Perseguí a Tito durante 9 años, desde los 16 hasta los 25 años. Pensé que él sería la persona más importante en el resto de mi vida. Pero incluso yo misma estaba sorprendida de que en un determinado momento, dejé de amarlo. Hacía poco, le estaba trayendo el almuerzo. A través de la puerta, escuché que charlaban con Viviana. Viviana dijo, vas a tener un matrimonio arreglado con la familia Liu. ¿Qué pasa con Siena? La mano que estaba a punto de empujar la puerta se retiró como si fueran por alguna fuerza extraña. Quería saber cómo respondería Tito. Después de un rato, dijo, ella es solo una persona insignificante. ¿Por qué mencionarla? Pensé que estaría triste y destrozada, pero en este momento, no hubo ni una sola onda en mi corazón. Sabía que me había liberado. Saliendo del edificio de oficinas, le di el almuerzo en caja preparado cuidadosamente a un hombre sin hogar en la esquina de la calle. Estaba extremadamente agradecido y me dijo gracias más de una docena de veces. ¿Ves? Cuando un extraño recibe bondad de los demás, expresará su gratitud, pero Tito no lo haría. Era muy picky con la comida. Siempre comía carne de res importada de un cierto país, y la cantidad de aceite y sal utilizada en la cocina era fija. Para hacer un almuerzo que fuera a su gusto, me llevó toda la mañana desde el comienzo de la preparación hasta el producto final. Pero él a menudo decía que no debía hacer cosas en las que no era buena, lo que me hacía parecer un payaso. ¿En qué era buena? La carrera. Soy una piloto de carreras y alguna vez fui la estrella en ascenso del club, pero Tito no le gustaba. Alguna vez echó un vistazo a mi auto y ropa con desprecio y dijo con desprecio, las personas que juegan con su vida son lunáticos irresponsables. Desde entonces, renuncié al club, me dejé crecer el cabello corto, me puse faldas largas y giré en torno a la estufa por él. No le culpo por eso porque estaba dispuesta a hacerlo. Ahora que me estoy retirando, solo es que estoy cansada. Caminando sola por la calle, comenzó a lloviznar en algún momento. Solo seguí caminando así, sintiéndome inusualmente tranquila. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que estaba tan despreocupada? Tanto tiempo que ni siquiera podía recordarlo. Un auto rugió mientras pasaba por mi lado. Debido a las restricciones de la carretera, la velocidad no era alta. El rugido del auto era como una bestia salvaje que estaba encerrada y domesticada. De repente, recordé que cuando tenía 10 años, descendí la montaña en mi bicicleta de montaña y me quedé atrapada en la ladera de la montaña durante todo un día y una noche. Realmente pensé que estaba perdida. Pero Tito apareció. Me miró desde arriba y marcó calmadamente el número de emergencia. Para cuando fui rescatada, él ya se había ido. Pero ese rostro y aquellos ojos brillantes siempre habían sido grabados en mi mente. No fue hasta el día del deporte de la escuela en mi segundo año de secundaria que lo volví a ver. Aunque 6 años habían pasado y su apariencia había cambiado, todavía lo reconocí a primera vista. Cuando me enteré de que era el hermano de Camila, me acerqué deliberadamente a Camila. Sabía que le gustaban las chicas bien portadas, así que reprimí la salvajada en mi naturaleza y me convertí en un gato dócil. Me gustaba él. Era como un dios que me salvó de la vida y la muerte y me llevó fuera de la sombra de mi familia. Incluso si todos se burlaban de mí por ser una laca, no me importaba. Pero ahora, estoy cansada. Tito, el pasado es el pasado. Presumiblemente, también estás feliz. Después de todo, te has desprendido de mí, esta cola molesta. El sol de hoy era muy cálido, pero no sentí ninguna calidez en absoluto. Después de todo, para alguien a quien había amado durante tantos años, aunque ya estaba clara sobre el hecho de que ya no lo amaba, inevitablemente había un vacío en mi corazón. Después de vagar sin rumbo por la calle por un rato, recibí una llamada de la secretaria de Tito. Siena, ¿ya has comido? La voz de la secretaria era muy educada. Sin embargo, su educación nunca se había dirigido a mí. La formalidad inexplicable en realidad me estaba preguntando, ¿por qué no pedí el almuerzo para Tito hoy al mediodía? Este tipo de cosas originally debería haber sido su responsabilidad. También era mi culpa que insistí en tomármelo en manos al principio. Ya no lo enviaré. Puedes pedirlo a partir de ahora. Antes de que la secretaria pudiera responder, una voz grave sonó.
Parecía que alguien había entrado y cerrado la puerta. Pero no me importó. Ya no lo enviaré. ¿Lo pediré a partir de ahora? La sorpresa de la secretaria casi se desbordaba a través del teléfono. Colgué. Cuando bloqueé la pantalla, divisé un nombre muy familiar pero de alguna manera extraño en mi libro de contactos. Llamé a Sky. Aunque no me había puesto en contacto con él desde hace mucho tiempo, él contestó el teléfono tan rápidamente como antes. Solo me dio un segundo para prepararme, y luego su voz sorprendida y burlona llegó desde el otro extremo. Oh, ¿cómo es que la ocupada Siena finalmente se dignó llamarme? No estaba de humor para bromear con él y dije soso, ¿tienes un auto que yo pueda manejar? Quedó aún más sorprendido. Juzgado por su respiración rápida, sentí que podría gritar en cualquier momento. Sí. Pedí la ubicación y colgué el teléfono. Cuando llegué al lugar, me di cuenta de que no solo estaba Sky allí. Casi todos mis viejos amigos estaban allí. Sus ojos se deslizaron sobre mi camisa de manga corta blanca y mi falda corta azul claro, y todos se rieron. Siena, hace tanto tiempo que no te vemos. Pareces una persona distinta. En el pasado eras tan osada como sugiere tu nombre. ¿Cómo es que ahora pareces una chica pura e inocente? Sky también se unió a la conversación a mi lado, es verdad. Ella quiere ser una chica buena. ¿Cómo podría tener tiempo para pasar el rato con nosotros? Saqué un encendedor de su bolsillo, saqué los cigarrillos que había comprado en el camino y dije, vete a la mierda. Mis ojos se deslizaron por el rostro asombrado de Sky y finalmente se fijaron en su nuevo auto. 2 palabras, genial. Sky me dio un codazo y levantó una ceja. ¿Quieres probarlo? Negué y exhalé un humo. Olvídalo. He perdido la práctica. La multitud estalló en risas. Vamos. En el pasado siempre eras la líder, la más loca. ¿Cómo es que ahora estás siendo tan coqueta? Lo entiendo. Siena solo está dándonos gusto. Teme que si conduce demasiado bien, estaremos avergonzados. Les eché una mirada de reojo, y Sky se acercó a mí con una sonrisa. ¿Por qué no practicas con mi auto primero? Por casualidad, hay una carrera el mes que viene. Vamos juntos. Los demás también se veían ansiosos por probar. Genial. Si Siena regresa, nuestro equipo definitivamente ganará el primer lugar. Siena, sube al volante ahora y enséñales a esos novatos lo que tienes. El ambiente se volvió animado, un tipo de libertad que no había disfrutado desde hace mucho tiempo. Miraba sus caras sonrientes, y mi cuerpo frío parecía sentir un poco de calor. No sabía si mi sonrisa era natural, pero era la expresión más sincera que podía dar. De acuerdo. Pero sus sonrisas se congelaron. El hermano más francote del equipo no pudo contenerse y dijo, ¿tú? ¿En realidad has dejado de perseguir a Tito? ¿El sol ha salido por el oeste o algo así? La escena se hizo silenciosa. Sky frunció el ceño y le dio una mirada a ese hermano. Apagué el cigarrillo y sonreí. El sol siempre está ahí. Puede salir de donde quiera. Mientras esté feliz. Sky me miró, y su mirada era un poco demasiado intensa, haciéndome notarla. Al encontrarnos la mirada, él tosó suavemente, viéndose un poco avergonzado. Pareces haber cambiado. Crucé los brazos y lo miré. ¿En serio? Siempre he sido así. Cuando primero los conocí, era esa osada Siena. Finalmente, di una última mirada y me fui. En la peluquería, me despedí de mi cabello largo que me había acompañado durante muchos años. El traje de carreras en casa ya estaba cubierto de polvo. Me tomó mucho tiempo sacudirlo y lavar las marcas de esos años. Me puse el traje y me paré delante del espejo, mi cabello corto se veía enérgico y ordenado. De repente, mi nariz se sintió un poco ácida. ¿Cómo decirlo? Sentí que volvía a cobrar vida. Mi cuerpo y mi sangre de repente tuvieron calor otra vez. Esta es la verdadera yo. La yo despreocupada. ¿Y qué si Tito no le gusta? Deje que le guste lo que le guste. Soy un individuo independiente, no su accesorio.
Mi amor no es una razón para abandonarme a mí misma y mi autoestima. Además, en sus ojos, mi compromiso era solo como el de un payaso. La siguiente noche, Sky me llamó. Hay una reunión del club esta noche. ¿Vienes? Me puse la ropa y dije, por supuesto que vengo. Hace tanto tiempo que no nos vemos. Definitivamente debemos tomar un trago juntos. Hacía mucho tiempo que no asistía a una ocasión tan animada. En las luces coloridas, los hermanos clavetearon sus vasos de vino, haciendo un sonido de tintineo. Estaban charlando y hablando grandiosamente sobre sus propios futuros. Al ver que llegué, se levantaron para saludarme. Antes de siquiera sentarme, varios vasos de vino se me acercaron. Sienna, hace tanto tiempo que no jugamos juntos. Hoy no puedes negarte. Los acepté todos y me los bebí de un trago. Afortunadamente, no eran del tipo de personas que no saben parar cuando deben hacerlo. Cuando vieron que estaba bien, no me hicieron más dificultades. Hacía demasiado tiempo que no bebía alcohol, y mi cuerpo parecía tener dificultades para adaptarse a ello de nuevo. El teléfono sonó. Era Tito. Contesté. Él estaba tranquilo, y su voz era tan plana como siempre. Era como si nos hubiéramos conocido durante muchos años, y en sus ojos, yo todavía era solo una extraña. Tito, ¿qué pasa? Me preguntó, ¿qué estás haciendo? El ruido aquí era demasiado fuerte, así que caminé hacia la puerta y miré hacia arriba al letrero del club. Estoy en noche interminable. Se quedó en silencio por unos segundos. Incluso podía sentir que el aire a mi alrededor se volvía más frío. Sigue comportándote mal. Pero su voz era aún más fría que el aire. No quería decir nada hasta que escuché el sonido de zumbido del teléfono. Él había colgado. Era extraño. ¿Qué le pasaba hoy? ¿Por qué siquiera se preocupaba por dónde estaba? En cuanto a él, no importaba dónde estuviera, siempre y cuando no estuviera a su lado, ¿no era un alivio para él? Mientras estaba pensando, mi WeChat estaba zumbando sin parar. Antes de que pudiera revisarlo, Camila me llamó de nuevo. ¿Estás loca? Hoy es el cumpleaños de mi hermano. ¿Era el cumpleaños de Tito? Parecía ser así, pero lo había olvidado. Antes de que pudiera responder, su voz interrogante volvió. ¿Dónde estás? Mi hermano está enojado. Me quedé en silencio. Mi razón me decía que el cumpleaños de Tito ya no tenía nada que ver conmigo. Además, realmente no tenía ganas de ir. Pero no sabía cómo explicar esto a Camila. Mientras dudaba, Sky apareció en la puerta y dijo con una sonrisa, todos pensaban que te habías escapado. Aún es temprano. Venga rápidamente y tome algunos tragos más. Giré la cabeza y dije, de acuerdo, un momento. Estaré allí enseguida. La voz de Camila a través del teléfono casi me perforó los tímpanos. Sienna, ¿estás loca? Estás jugando de nuevo con esos hooligans. ¿Hooligans? Sí, ese es el cálido de Sky y los demás por Tito y Camila. Pero no es mi opinión. El tono de Camila era urgente y casi podía imaginar su rostro frenético. Tú sabes que a mi hermano no le gusta cuando juegas a las carreras. La última vez, incluso tuvo una pelea con ese hooligan Sky y no te habló durante un mes. ¿Lo has olvidado? ¿Y qué? A él no le gusta que juegue a las carreras. No es que le odie las carreras. Simplemente me odia a mí. Adiós. Colgué el teléfono y todo el mundo se hizo tranquilo. Cuando volví adentro y estaba cantando, recordé el conflicto entre Tito y Sky. Hace mucho tiempo, justo después de soltar el volante, Tito se paró a mi lado con la cara sombría. No dijo nada. Solo esa simple emoción me hizo sentir como si hubiera cometido un crimen imperdonable en mis ojos en aquel momento. Bajé la cabeza y expliqué cuidadosamente, realmente no he tocado un auto de carreras desde hace mucho tiempo. ¿De verdad? Él frunció los labios y me miró. Sienna, una mujer como tú es realmente difícil de mirar. Las palabras eran tan duras que me hicieron explotar en lágrimas de inmediato. La figura que apareció repentinamente a mi lado era Sky. Nunca había visto a él,
que siempre era alegre y bromeaba, con una expresión tan fría antes. ¿Siena, se casó contigo? Ella es un individuo independiente. Lo que sea que haga es su propia elección y no tiene nada que ver con los demás. Si solo jugar a las carreras es suficiente para clasificar a una mujer como indigno de atención, Tito, realmente deberías ir a que te chequeen el cerebro. Tito se volvió de lado, entrecerró los ojos y lo miró. El último no tenía miedo en absoluto y lo devolvió la mirada. El aire estaba lleno del olor de pólvora, como si estuviera a punto de estallar una gran pelea. Después de un breve pensamiento, yo, sin saber lo que era bueno para mí, me puse del lado de Tito. Muy bien, Sky, no tienes que ser así. Este es mi asunto personal. Tito tiene razón. Ya no jugaré a las carreras. Mis pensamientos volvieron al presente y tomé un sorbo de vino con tristeza. El tiempo pasó lentamente y sentí que mi conciencia parecía un poco borrosa. Alguien agarró mi mano. Me tomó un rato reconocer que era Sky. Te llevaré a casa. En la bicicleta, el viento ligeramente frío sopló en mi cara, trayendo un poco de frescura. Respiré hondo y no pude evitar reír en el asiento trasero. Él me miró con cara amarga. Siena, pensé que después de ser una buena chica durante tanto tiempo, solo tus habilidades de conducción habían retrocedido. No esperaba que tu tolerancia al alcohol también hubiera disminuido. ¿Cuánto has bebido? ¿Y ya estás actuando como una loca? Le di un puño en la espalda, deja de decir tonterías. Date prisa y llévame a casa. Tengo sueño. La bicicleta aceleró. En un estado de ensimismamiento, escuché que me preguntó, ¿vas a practicar conduciendo mañana? Negué, no, tengo algo que hacer mañana. En la puerta de mi casa, él me ayudó a entrar. Te recogeré pasado mañana. Asentí. La enorme habitación era tan vacía que era un poco de miedo. Pensé que después de beber un poco de vino, podría dormir rápidamente. Quién sabía que después de lavarme, me volví mucho más sobria en cambio. Tomé mi teléfono móvil y recorrí Moments. Vi que Tina había publicado una foto de ella y Tito juntos, junto con un par de relojes de pareja. La descripción era simple, feliz cumpleaños. Año tras año, contigo a mi lado. La chica estaba sonriendo libremente en la foto y el hombre no tenía expresión, pero al menos no había ningún signo de resistencia. Después de todo, Tito nunca me había permitido publicar sus fotos, nunca. Su tono siempre era muy firme, y nunca había vacilado en absoluto. Era como si publicaba su foto, se quebraría una pierna al día siguiente. Pero ahora, Tina lo podía hacer fácilmente. Tito no era el tipo de persona que podía ser amenazada. Entonces, se podía ver que su relación con Tina no era solo un matrimonio arreglado. Realmente la quería. Tiré el teléfono al lado, sonreí y cerré los ojos. No sé cuánto tiempo pasó, pero finalmente me quedé dormida y me despertó el sonido del teléfono. Siena, aquí tienes tu oportunidad. Mi hermano está borracho. Ve y recógelo. Te he enviado la dirección. Todavía estaba aturdida. Había bebido un poco de vino antes de acostarme y mi cabeza todavía estaba un poco mareada. De hecho, accedí por costumbre. Después de cepillarme los dientes y lavarme la cara, viendo mi cabello corto y ordenado en el espejo. De repente, recordé que todo había terminado entre él y yo. Aunque nunca realmente había comenzado. Sin embargo, acababa de estar de acuerdo. Llamé a Camila, pero no contestó. Tomé un taxi a otro club y vi a Tito allí. Estaba borracho, su rostro un poco rojo, sus ojos cerrados y sus brazos descansando en el sofá. De repente, me sentí como burlarme de mí misma. En el pasado, seguramente me habría acercado a él alegremente, lo habría ayudado, lo habría abrazado, habría querido tener un contacto más íntimo con él mientras lo cuidaba bien. Al menos, podía pasar más tiempo con él. Pero ahora, no tenía esa idea en absoluto. Mirándolo, mi corazón incluso sintió un profundo sentimiento de no querer latir más. Solo quería manejar este asunto de manera profesional y enviarlo a casa sano y salvo. Tito. Llamé su nombre.
Abrió ligeramente los ojos y cuando me vio, sus ojos de repente se oscurecieron. Te llevaré a casa. Su mirada se deslizó por mi uniforme de béisbol y mis jeans y finalmente se detuvo en mis zapatillas deportivas. No es necesario. Fruncí el ceño y comprobé la hora. Ya eran las 2 de la mañana. Entonces te llamaré un taxi. Voy a volver a dormir. Estaba a punto de irme. En cuanto me giré, de repente escuché que la persona detrás de mí llamara mi nombre. No era muy claro, con un poco de embriaguez. Sienna. En la enorme habitación, el eco sonó varias veces. Miré hacia atrás. Él era igual que antes. No importaba cuándo o dónde, siempre tenía esa expresión altanera. ¿Estás enfadada conmigo? ¿Enfadada? No. Pero si eso era como él quería entenderlo, no podía hacer nada. Me miró fijo, y había una neblina opaca a nuestro alrededor. Tu ropa y tu cabello han cambiado. ¿Cómo puedes decir que no? Sonreí y lo miré. Mi ropa y mi cabello han cambiado, pero no es por ti. En el futuro, tampoco será por ti. Respiré hondo y dije lentamente, Tito, me he liberado. Ya no te atormentaré más. Felicidades, ahora estás libre. No podía decir cómo me sentía en ese momento. Todo lo que sabía era que en la habitación oscura parecía haber un rayo de luz adicional. Sí, era una especie de liberación para él. ¿Para mí no era lo mismo? Mirando la sorpresa en sus ojos, aunque solo duró un momento, dije calmadamente. Si todavía podemos ser amigos, me alegrará ser uno de tus amigos. Él ya había oscurecido su rostro, entrecerró los ojos y sus pestañas proyectaban sombras, haciéndolo imposible ver sus emociones. En el ambiente que no era adecuado para hablar. Con emociones inexplicables mezcladas, mis pasos fueron sorprendentemente ligeros. En la puerta, llamé un taxi para Tito. Cuando llegué a casa y me acosté, la expresión sorprendida en los ojos de Tito por mi mente. Dormí profundamente. La luz del sol de la mañana me despertó, y fui al club a informar. Poniendo mis manos en el volante, no pude evitar temblar. La interminable y ancha pista de carreras me hizo sentir un poco de respeto espontáneamente. La libertad del pasado parecía estar justo delante de mí. Anhelando por ella, manejé el auto y encontré a la vieja yo de nuevo. Estaba velocitando a lo largo del borde del mundo, y el viento que se me acercaba era afilado y caliente. Los neumáticos hicieron ruidos estridentes en el suelo, tan altos como una canción aguda. Respiré hondo, saboreando esta alegría que una vez había abandonado. Sky también venía a verme de vez en cuando. De vez en cuando, bromeábamos y corríamos juntos. Sienna, ¿es eso todo lo que tienes? Ya te he dejado atrás por 1 kilómetro. Su voz llegó desde la radio. Escarnecí y pisé el acelerador. Con 2 ruidos de brum, le eché un vistazo. Si pierdes más adelante, me invitarás a comer durante los próximos 2 días. Así, abrazando el sol y escuchando atentamente el viento. Mi vida era bastante llena. Después de dejar a Tito, el vacío en mi corazón fue gradualmente llenado con el patrón de las carreras. Ese día, el gerente estaba sudando mientras sostenía el contrato recién firmado. Buena noticia. Buena noticia. Estaba jadeando fuertemente, he conseguido la inversión y los anunciantes. El gran patrocinador llegará pronto. Vosotros, prepárenos. El gerente probablemente no sabía por qué estallamos en risas. ¿Quién puede ser nuestro patrocinador? Alguien detrás gritó, y las personas delante se reían tanto que se cubrían el estómago. Yo también no pude evitar reír. Aunque mis padres no se preocupaban mucho por mí, mi familia era rica. Y Sky, incluso era un conocido hijo rico de segunda generación en el círculo. Nuestro equipo de carreras no necesitaba inversión ni anunciantes. El gerente suspiró, se secó el sudor y se veía desamparado. Es mi patrocinador, ¿vale? Por favor, chicos y chicas guapos, haced un buen papel más tarde. Si lo hacéis bien, vosotros seréis mi patrocinador. Nos reímos tanto que salieron lágrimas. Después de un rato, un auto se estacionó en la puerta.
Con una expresión nerviosa en su rostro, el gerente vio como una figura que no podía ser más familiar salió del auto. Era Tito. Lo vi desde las gradas y no sabía cómo me vio él. Hizo una señal con la mano y señaló precisamente en mi dirección. Sienna, ven aquí. Subconscientemente quería acercarme, después de todo, había sido así durante los últimos años. Algunos hábitos realmente eran difíciles de cambiar. Acababa de levantar la pierna y estaba a punto de acercarme subconscientemente cuando de repente sentí un tacto cálido en mi brazo. Giré la cabeza y vi a Sky tirándome y frunciendo el ceño. ¿No dijiste que te habías liberado? La esquina de mi boca se tembló, quedándose en el arco más amargo. Estoy acostumbrada a ser tonta. Sky le dio un vistazo con los ojos y dijo, ¿estás loca? Sí, estaba realmente loca. Obviamente, parecía que ya no tenía sentimientos por esta persona, pero mi cuerpo aún no se había adaptado. Encendí un cigarrillo y me acerqué con todos. Después de la breve introducción del gerente, Tito me miró fijo, apagó mi cigarrillo y dijo con la cara sombría. Fumar es malo. Sí. Todo el mundo sabe que es malo. Pero simplemente no puedo resistirme. Al igual que al principio, ¿no era que tampoco podía resistirme a ti? Me quedé en silencio, pero Sky se levantó. No tienes derecho a decirle lo que tiene que hacer. Ella solo puede ser ella misma y ser feliz. Eso es correcto. Esta era la representación más verdadera de mi estado de ánimo actual. Tito me miró con una sonrisa fría, ignorando por completo a Sky a mi lado. Si quieres ser yourself, no tienes que estar con basura. Las palabras de Tito eran demasiado duras. El rostro de Sky se oscureció, y las venas en su cuello se hincharon. Viendo que estaba a punto de lanzar un puño, lo detuve rápidamente. ¿Por qué? No era porque todavía tuviera sentimientos por Tito, sino porque no quería que Sky se metiera en problemas por mi culpa. Tito me miró fijamente. Ven conmigo. Siempre era así, como una flor en una montaña alta. Parecía que nada podía quedar en sus ojos ni un momento. Me tomó 9 años probar que no era especial para él. Entonces, ¿por qué debería ir con él? ¿Qué quieres hacer? Frunció ligeramente el ceño, su mirada se deslizó alrededor y, finalmente, dijo calmadamente, no quiero que te quede en un lugar como este. El comportamiento de Tito ya había ido demasiado lejos. Respiré hondo. ¿Qué tipo de lugar es este? Te ruego que me respetes y también respetes mis pasatiempos. Él sonrió, pero no había sonrisa en sus ojos. Este tipo de sonrisa, incluso podía entenderla como una sonrisa burlona. Si vienes conmigo, te respetaré. No ir. Ese fue mi amor no correspondido durante 9 años enteros. Ir. Resultó que vivía mejor sin él. Todas las memorias del pasado pasaron volando por mi mente. Sentía opresión en el pecho y, de repente, me sentí un poco sin aliento. Había algo parpadeante en sus ojos, y un destello de luz que acababa de surgir de repente se volvió suave. Entonces, me sequé los ojos, no creyendo lo que acababa de ver. En realidad, había un eco de ruego en sus ojos. Quedé muy sorprendida. Dudé de mí misma, me pregunté si había visto mal. Su expresión volvió a ser impecable rápidamente. Incluso cuando frunció los ceños, su enojo parecía crecer locamente. Respiré hondo. No quería involucrarme en esta meaningless tirantez de nuevo. No voy a ir contigo. Hablé lentamente, pero cada palabra era muy clara. Era infantil antes. No soy adecuado para ti y no debería haberte atormentado. Los dedos de Tito temblaron ligeramente. Seguía mirándome. Todo a mi alrededor era tan tranquilo que en todo el mundo parecía que solo quedaba esta mirada. Después de mucho tiempo, finalmente se fue. La figura alta y esguila del hombre parecía haber envejecido un poco. Varios vientos soplaron y, a medida que caminaba paso a paso, su espalda se veía bastante desolada. En aquel momento, no esperaba que el número de veces que vería a Tito ya había comenzado a contar hacia atrás. Tito simplemente desapareció de mi vida así. Y yo comencé a entrenar de nuevo. Todos los días,
Hice cosas que me interesaban con mis amigos, y me di cuenta de que sonreía cada vez más. Hasta que mi padre me llamó. Al otro lado del teléfono estaba su voz enojada y reprobatoria. ¿Volviste a tus viejos hábitos? ¿Volver a mis viejos hábitos? Sabía que él había dicho antes, solo los hooligans jugarían a las carreras. Incluso los mendigos de la calle son más decentes que tú. No me había puesto en contacto con mi padre desde hace años y no quería discutir con él, apenas hablábamos por teléfono. Entonces, hice todo lo posible por relajar mi estado de ánimo y hacer que mi tono fuera suave. Papá, no seas tan prejuiciado. Las carreras no son lo que crees. Él esnifó. ¿En qué difiere? ¿No son las carreras incluso peores que los mendigos? Ah, sí. La única diferencia entre ti y los mendigos es que morirás antes que los mendigos. Respiré hondo. Mis asuntos no son asunto tuyo. Después de colgar el teléfono, pensé que sería tranquilo. Pero no fue así. La llamada de mi madre llegó justo después. Ni siquiera necesitaba contestarla. En realidad, ya sabía lo que pasaría. Efectivamente, en el momento en que pulsé el botón de contestar, su voz estalló como chispas. Sienna. ¿Por qué has sido tan rebelde desde que eras una niña? Entendemos que no puedes hacer nada bien. No eres lista. Eres tonta. ¿Pero por qué sigues corriendo? Con tu lenta reacción, ¿no estás simplemente buscando la muerte? Estas palabras suenan realmente excesivas a primera vista, ¿verdad? Después de todo, cuando las escuché por primera vez, lloré toda la noche. Pero después de escucharlas muchas veces, ya no me importaban. Simplemente háganse felices. ¿Por qué molestarse con mis asuntos y arruinar su diversión? Aunque no quería admitirlo, en el fondo de mi corazón, resistía toda la educación que me daban. Se divorciaron muy temprano. Desde que podía recordar, habían estado constantemente peleando, teniendo guerras frías e incluso peleas. Mi padre no volvía a casa durante toda la noche. Cuando lo llamaba, siempre podía escuchar las voces de diferentes mujeres en el teléfono. Y mi madre, después de dejarme con la niñera, era rara vez vista una vez al mes. Vagaba por varios clubes de entretenimiento y tenía un estilo de vida incluso más salvaje que mi padre. No soy el cristal de amor. Soy solo una mancha que una vez se rindieron al destino. No me aman. De lo contrario, cuando me perdí durante 2 días y una noche cuando tenía 10 años, alguien debía haber notado. Pienso que si no hubiera sido por Tito, quizás ahora fuera un esqueleto colgado en la ladera de la montaña. Entonces, aquellas personas que habían estado ausentes de mi infancia durante más de 10 años de repente exigieron ejercer sus derechos parentales. No estaba convencida. Cuando volví de la reunión, Camila me estaba esperando en la puerta de mi casa. En el momento en que me vio, toda su cara se retorció, mostrando impaciencia y asombro. ¿Tú? ¿Realmente dejaste de perseguir a mi hermano? Me miró de pies a cabeza y, finalmente, cruzó los brazos y negó con la cabeza. Sí. Después de sentir, ella frunció los labios y frunció el ceño. No me extraña que mi hermano haya estado descontento estos días. Es como un barril de pólvora e incluso me cerró la tarjeta. Realmente está enfermo. Si quiere estar enojado, debería estar enojado contigo. ¿Por qué se enfada conmigo? Esto probablemente no tiene nada que ver conmigo. Hice un gesto de hombros. Todavía un poco borracha, logré decir con algo de esfuerzo. Quizás tenga algo que ver con Tina. Era de conocimiento público que Tito no me gustaba. Pero yo sabía que Tito le gustaba a Tina. En los ojos confundidos de Camila, agregué, ¿no van a tener un matrimonio arreglado? Los ojos de Camila se volvieron aún más confundidos. ¿Qué matrimonio arreglado? No sé nada al respecto. Pensé un momento y explicé, Tina, ¿no va a tener un matrimonio arreglado con Tito? Camila negó sin dudarlo, con una expresión firme en su rostro. Eso es imposible. Mi hermano no es el tipo de persona que sacrificaría su dignidad por negocios. Sí, Tito era una persona tan orgullosa. ¿Cómo podría sacrificar su matrimonio por negocios? No era ese tipo de persona.
Realmente le gustaba a Tina. Pero de todos modos, ¿qué tiene que ver conmigo? De todos modos, el que le gustaba no era yo. En sus ojos, siempre había sido una persona insignificante. Si pensaba que era importante, debía ser cuando le molestaba. Hice un gesto a Camila, olvídalo. Estas cosas no tienen nada que ver conmigo. Vuelve. Estoy cansada y necesito ir a casa a descansar. Quizás oliendo el alcohol en mí, Camila se fue con dudas en sus ojos. Cuando llegué a casa, cerré la puerta y acababa de lavarme, alguien llamó a la puerta. Cuando la abrí, era Tito. Su traje estaba suelto, su corbata estaba un poco desalineada, sus ojos parecían apáticos al principio, pero en un instante, recuperaron la mirada fría y distante. ¿Por qué estaba aquí? Él, que siempre había sido meticuloso en su vida y trabajo, ¿estaría en tal estado? Llena de confusión, después de oler el alcohol en él, lo entendí. Con los ojos borrosos, se agarró al marco de la puerta y no dijo nada. Quedé en silencio durante mucho tiempo, luego me aparté. Entra. Toma una taza de té. Es tan tarde. No es conveniente para mí enviarte de vuelta. Sobra. Vuelve solo. Se sentó en el sofá, sus ojos se movieron alrededor, como si soltara un suspiro. Le serví una taza de té caliente y la puse delante de él. De repente, escuché su voz por encima de mi cabeza. ¿Por qué te rendiste? Lo miré. Los ojos del hombre eran complicados, con innumerables emociones entretejidas. Al igual que antes, no podía decir lo que realmente pensaba. ¿Por qué me desprecias? También me desprecio a mí misma por ser tan descarada durante todos estos años. Le sonreí y le dije con la cabeza inclinada, ¿no es bueno ahora? Todos estamos relajados. Él también sonrió, con la esquina de la boca ligeramente curvada, congelado en el arco más frío. ¿Quién te dijo que estoy relajado? No sabía cómo responder. De repente, la sonrisa en mi rostro perdió su significado original. No tomó el té. Su cabeza, que siempre se había mantenido en alto, finalmente se inclinó un poco. El asunto de Tina era solo una solicitud de la otra parte. Lo consideré. ¿Estaba explicándomelo a mí? Si hubiera sido antes, seguramente me habría alegrado y creído todo lo que decía sin razones ni condiciones. Pero ahora de repente me pareció tan aburrido. En realidad, no necesitas explicarlo a mí. Puedes decidir tus propios asuntos por ti mismo. No quería discutir estos temas con él más. Me levanté para ir a la cocina. En la luz amarillenta tenue, de repente vi un destello de lucha en sus ojos. Luego agarró mi muñeca. Su palma ligeramente fría parecía no tener sangre fluyendo por ella. Miró el suelo y habló en voz baja. Sienna, te permito que sigas gustándome. Lo miré asombrada. En este momento, dudé si estaba alucinando. Después de todo, ¿cómo podría una persona tan orgullosa como él decir algo así? No dije nada y él lo repitió de nuevo. Sienna, realmente te permito. Puedes seguir gustándome. Parecía estar enfatizando algo. Levantó la cabeza. El dolor en sus ojos estaba destrozado y su expresión estaba reprimiendo la lucha. Cerré los ojos y ordené rápidamente mis emociones. Estas palabras debían haber sido dichas a la antigua yo. En aquel momento, ¿qué alegría habría tenido? La persona que me gustaba finalmente no me rechazaría con disgusto y me mantendría alejada. Mi dedicación de 9 años obtuvo una respuesta. ¿Pero por qué ahora? Solo después de renunciar a él, ¿él me dice que está dispuesto? Las personas no pueden llegar tarde y tampoco los sentimientos. Negué mecánicamente y retiré mi mano. Lo siento, no puedo hacerlo. Éramos como 2 líneas paralelas. Quizás nos gustábamos, pero solo no al mismo tiempo. Tito se fue. Tomé una pastilla para dormir, pero no dormí profundamente. Tuve un sueño. En el borde del acantilado, Tito se inclinó y gritó mi nombre en voz alta. Dijo, Sienna, vuelve. Sus ojos estaban rojos y estaba envuelto en la sombra del dolor y la desesperación. Era solo un sueño, pero durante mucho tiempo después de despertar,
el dolor en mi pecho no se alivió. Después de todo, la persona a quien había amado durante tanto tiempo no podía ser olvidada así. Para sentirme mejor y olvidarlo todo, ya sea feliz o triste, comencé a entrenar de nuevo. Cuando mi auto de carreras se acercó a la meta, los otros autos de carreras llegaron tarde. Sky, con lentes de sol, me dio un pulgar hacia arriba detrás de mí. Genial, Sienna. Tus habilidades son cada vez mejores. Casi eres tan buena como antes. Mis habilidades eran realmente buenas antes, pero no había entrenado durante demasiado tiempo. Aunque ya no estaba rusteada, todavía me sentía un poco atrapada. Afortunadamente, Sky siempre había estado conmigo. No importaba lo que pasara, me consolaba cuidadosamente. De esta manera, me volví cada vez más segura de mí misma. El tiempo pasó volando y pronto llegó el día de la carrera. En el enorme circuito de carreras, sentí la emoción que no había sentido desde hace mucho tiempo. El tono de mi teléfono móvil sonó en un momento inapropiado. En la pantalla estaba el nombre de Camila. Contesté y su voz era incluso más emocionada que la mía. Sienna. ¿Tienes una carrera hoy? Mi hermano ha venido a verte correr. Está en las gradas. ¿Lo has visto? Si hubiera sido antes, probablemente ya estaría tan nerviosa que me estaría sudando las palmas de las manos. Pero ahora el lago en mi corazón era tan tranquilo que no había ni una sola onda. Solo me preocupaba el camino que estaba por delante. ¿Por qué vino? No sabía. Solo sabía que los bygones deben ser bygones. A partir de ahora, sería yo misma y viviría libremente. Por nadie. En este momento, todo lo que podía ver era este auto y esta carretera. Mi estado de ánimo no fue afectado por Tito y manejé bastante bien. Quedé segunda y la primera fue Sky. Aunque solo había una diferencia de unos décimos de segundo, estaba convencida. Sienna, genial. Sienna es genial. En medio de los aplausos fuera del campo, estuve un momento en un trance. Sky abrió la puerta del auto, corrió hacia mí y me abrazó. Genial. Sienna, genial. Sus anchos hombros me hicieron sentir como si hubiera encontrado un punto de apoyo en el mundo. Sonreí y le di un golpe en el hombro. Gracias a Sky. Has estado ayudándome a entrenar recientemente y me has consolado. Sky me dio una mirada que decía "Go deeds without leaving my name" y miró a su alrededor alegremente. Los ojos de la audiencia estaban todos en nosotros dos. En medio de los aplausos que llenaban el cielo, de hecho vi a Tito en las gradas. Su tez estaba en sharp contrast con la de los demás. Parecía sombrío. Cuando sus ojos se deslizaron por mi rostro y el rostro de Sky, sentí un soplo de viento frío y me salieron los pelos de punta. Giré la cabeza para mirar el circuito de carreras y ya no lo miré. Después de la ceremonia de entrega de premios, volví al salón de descanso. Ya había una persona sentada adentro y su tez era incluso peor que antes. Cuando Tito me vio, esnifó, ¿es por culpa de Sky, qué? ¿Dejé de gustarle porque me enamoré de Sky? Incluso si ya no me gusta, todavía elegiré respetarme a mí misma y esta relación. Me dejaré un periodo de tiempo para curar mis sentimientos del pasado sin arrepentimientos. Sonreí y dije, no. Además, conozco a Sky desde hace mucho tiempo. Antes de que Tito me salvara, ya éramos buenos amigos. Y eso era todo, solo buenos amigos. Los ojos de Tito estaban llenos de sospecha y la sonrisa en sus labios se volvió cada vez más sarcástica. No sabía si se estaba riendo de mi incapacidad para ser fiel a una persona de principio a fin o de algo else. Al menos desde mi perspectiva, parecía más como autoironía. Se levantó y dejó caer un contrato. Mírame rápidamente. Era un contrato para la adquisición del club. Solo si vuelves a mí, miró hacia el techo, su cuerpo un poco rígido. Parecía que decir esta frase no le resultaba fácil. Adquiriré el club inmediatamente, y puedo darte todos los primeros lugares en el futuro. Nunca pensé que un día, Tito haría algo así. ¿Abandonó su línea de fondo por mí? Pero ahora no lo necesito. Escondiendo la soledad en mis ojos, dije, prefiero luchar por las cosas por mí misma.
Incluso si no puedo obtenerlas, estaré triste. No solo estaba hablando de las carreras. Pude soportar todo tu descuido bajo el cielo lleno de fuegos artificiales. También puedo abrazar mi propia libertad entre un mar de personas. Sus acciones ya me habían cansado un poco. Me volví para irme, pero no podía abrir la puerta. Miré hacia atrás esperando una respuesta. De repente, los brazos del hombre me abrazaron fuertemente. Se enterró la cara en mi hombro y habló con un tono suave que nunca había escuchado antes. Me gustas. Estas simples 4 palabras finalmente hicieron que mi corazón sintiera un impacto sin precedentes. Por 9 años, parecía que había estado esperando este momento. Pero, por otro lado, también parecía que no. Antes pensé que solo eras tú quien me atormentaba unilateralmente, pero ahora sé que eres el único en mi corazón. Levantó la cabeza y por primera vez vi que sus ojos negros como el tinta eran tan claros. Qué afectuoso era. Incluso me hizo sentir inferior. Incluso si no lo hubiera querido en primer lugar, me habría atraído profundamente. Pero es demasiado tarde. Es un poco ridículo decir esto. Qué frase tan anhelada era en aquel entonces, pero ahora parecía inútil. Era como un viajero que de repente se despertó y estaba a punto de seguir adelante. Lo empujé, con una expresión en mi rostro llena de determinación. Olvídalo. No hagas esto. Si nos separamos completamente, ni siquiera podremos ser amigos. Aunque era solo una amistad despreciable. En el futuro, mis interacciones con él solo se harán cada vez menos. Se quedó helado en su lugar, mirándome abajo. ¿Por qué crees que puedes venir y irte a tu antojo? Sonreí, con los ojos húmedos. No era porque todavía tuviera sentimientos por él, sino porque de repente sentí que los 9 años que había pasado no valían la pena. ¿Vengo y voy a mi antojo? He hecho tanto esfuerzo para estar a tu lado. Solía ser una niña orgullosa y también tenía un mundo independiente mío. ¿Sabes que después de que Camila se enteró de que te gustaba, me intimidó y me humilló con sus compañeros de clase? Elegí soportarlo. Elegí renunciar a todo lo mío y ser una seguidora detrás de ella. ¿Es que puedo irme a mi antojo? Sabiendo que todos mis esfuerzos no recibirían una respuesta, todavía te esperé durante 9 años, 9 años enteros. No me importó que me llamaran laca por los demás. Incluso me engañé a mí misma para fantasizar sobre un futuro imposible contigo. Fue tú quien me alejaste una y otra vez. Ni siquiera sabes cuánto tiempo me tomó dejarte. Había muchas cosas que él no sabía, pero no se las dije una por una. No tenía sentido. Todo esto ya era del pasado. Solo esperaba darme un futuro limpio y bonito. Además, la sorpresa en sus ojos ya era suficiente. No había necesidad de recordarle con más cosas. En el silencio, su expresión se volvió cada vez más ansiosa. Se podía ver que realmente quería decir algo, como si algo se estuviera escapando. Pero también estaba muy desamparado. No podía encontrar una razón. De repente, hubo un fuerte estruendo en la puerta detrás de mí. La puerta cayó con un estruendo. Sky salió corriendo de la polvo y agarró a Tito por el cuello. ¿Qué te da derecho? ¿Cómo te atreves a aparecer aquí? Ni siquiera sabes cuánto ha hecho por ti. Finalmente está libre. ¿Aún quieres arrastrarla de vuelta? No la apreciaste antes, y ahora te estás haciendo el afectuoso. Vete a la mierda. No mereces estar delante de ella. La última tenía la mirada enrojecida. Le dio un puño en la cara a Sky. Incluso así, alguien tan basura como tú no merece criticarme. La sangre brotó de la esquina de la boca de Sky y él devolvió un puño. Quería detenerlos de pelear, pero parecían tener un conocimiento tácito y pelearon cada vez más lejos, no dándome ni una oportunidad de intervenir. Tito, un hombre como tú no merece los verdaderos sentimientos de nadie. Tito esnifó, ¿en serio? Los dos se dieron un puño tras otro, gruñendo de vez en cuando. Incluso cuando finalmente logré acercarme a ellos, romperían las cosas que estaban a su lado y me bloquearían afuera. No sé cuánto tiempo pasó antes de que los dos cayeron al suelo jadeando. Me acerqué a revisar. La sangre estaba manchada en el suelo y se sentía pegajosa cuando pisé.
Después de ver claramente sus condiciones, suspiré. Ninguno de ellos se había detenido y apenas había un lugar en sus cuerpos que no estuviera herido. Ayudé a Sky a levantarse y examiné cuidadosamente sus heridas. Tito, que estaba en el suelo, me miró sonriendo amargamente, sus ojos llenos de dolor reprimido. Suspiré y me volví a mirarlo. Tito, realmente se ha terminado entre nosotros. Ya he encontrado la vida que anhelo, el tipo de vida que realmente anhelo. Cerré los ojos y le di la última despedida de toda mi vida. En el futuro, sé tu persona altanera y yo seré mi persona insignificante. Dejemos de molestarnos el uno al otro. Ayudé a Sky y lo llevó al hospital. Y Tito fue ayudado y alejado por su secretaria. Después de eso, nunca volví a ver a Tito. Camila todavía me decía noticias de su hermano de vez en cuando. Solo las consideraba como noticias de un conocido antiguo. Las escuchaba y luego las olvidaba. Dijo, Siena, mi hermano dijo que se va de aquí pronto. Después de todo, te gustó por tantos años. ¿Quieres verlo una última vez? Después de pensar, negué con la cabeza. No, tengo que salir a una carrera. Estoy muy ocupada. En realidad, incluso si estuviera libre, no iría a verlo de nuevo. Antes, mi persecución era abierta y honesta. Cuando me fui, tampoco quería ser indecisa. Camila intentó persuadirme un par de veces más. Al ver que realmente no tenía intención de cometer el mismo error de nuevo, colgó el teléfono. Por la noche, me apoyé en la ventana y contesté la llamada de Sky. Me dijo el horario de la carrera, tenemos que ser más serios esta vez. La fuerza del equipo oponente no debe ser subestimada. Dije que sí mientras mantenía los ojos fijos en la figura de abajo. Tito se estaba apoyando en la puerta del auto fumando. Se había adelgazado mucho. Una persona que siempre había sido disciplinada y nunca fumaba antes, en realidad estaba fumando varios cigarrillos de un solo tirón. ¿Por qué apareció aquí? No era algo que yo debía considerar. Cerré las cortinas y respiré hondo. Adiós, el hombre a quien amé durante 9 años. Espero que seas cada vez mejor cuando nos volvamos a ver. Después de eso, practicaba conduciendo casi todos los días y luego iba a carreras con el equipo a todos lados. Corté el contacto con Camila. Como no había vuelto desde hace mucho tiempo, tenía aún menos noticias de Tito. El tiempo no espera a nadie, especialmente cuando estás ocupado. No había pensado en esta persona desde hace mucho tiempo. Esos 9 años y este hombre ya habían sido sumergidos en el largo río de mi vida. En el día en que volví al área urbana a recibir un premio, parecía ver a Tito en la multitud. Al principio, solo sentí que tenía un aspecto familiar. Más tarde, no podía encontrar el sentimiento que tenía antes, sea lo que sea. Había una nueva secretaria a su lado. La secretaria se veía muy familiar, pero me tomó mucho tiempo darme cuenta de quién se parecía. Cuando obtuve la respuesta, no pude evitar reír. Tenía el cabello largo, se ponía un vestido blanco, era bien portada y pura, y su apariencia era en realidad 7 de cada 10 similar a la mía. Sin embargo, era la yo de hace mucho tiempo. Me volví, me sacudí el uniforme de béisbol y me marché resueltamente. El amor nunca ha sido una persecución unidireccional. Antes de amar a los demás, primero sé tú mismo y sé tu propia luz deslumbrante. El fin.